El viaje de esta noche se presenta movido, con invitados muy especiales y temas exclusivos. Comenzaremos conociendo el miedo. Un periodista de raza muy especial nos visita en nuestro primer tiempo para darnos a conocer algunas de sus aventuras por el mundo. Diego Carcedo es su nombre y son muchas las experiencias que hoy quiere compartir con nosotros. Seguiremos con otro personaje famoso y un tiempo único, Cristian Gálvez y el Renacimiento. Una época turbulenta en la que se creó una obra maestra, la Gioconda. Algunos de sus enigmas serán desvelados esta noche. Así se presenta en este programa especial de hoy este espacio en blanco que ya se abre ante todos. Disfrútalo. Nuestro próximo tiempo lo dedicaremos a un tema que han titulado Sobrevivir al miedo, un reportero frente al horror. Son muchas las experiencias que este veterano va a compartir con nosotros esta noche. En Cisjordania, Yibuti, Camboya, Perú o Mali, Diego Carcedo ha sido testigo de guerras, revoluciones y terremotos. En todos esos lugares, Diego ha vivido situaciones atravesadas por el miedo que vienen a demostrar, una vez más, que la realidad casi siempre supera a la imaginación más desbocada. No han sido pocas las veces a lo largo de sus más de 50 años como periodista en las que Diego Carcedo ha sentido miedo. Por suerte hay miedos de muchos tipos y algunos rozan lo pintoresco. En Filipinas, por ejemplo, Carcedo se prestó a someterse al examen de un sanador que afirmaba ser capaz de extraer, sin operar, las vísceras de sus pacientes. En Uganda, una entrevista a Idi Amin, dígale usted al rey Franco que me envíe un mapa del Sáhara y estoy seguro de que resolveremos el conflicto, casi se convierte en asunto de Estado a su regreso a España. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos los cuente. ¿Cómo sobrevivir al miedo? Y vamos a prepararnos para saludar a una leyenda viva del mundo del periodismo, don Diego Carcedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Regresando de una gripe, pero bien. A veces no te han matado las balas y una gripe te va a dejar por ahí tirado, ¿eh? Sí, ya lo dije el otro día. Bueno, lo que no pudieron las balas ni los tanques en Vietnam, los microbios están a punto de conseguirlo. Déjame que lea un poquito algunos datos tuyos. Periodista, yo no sabía que eras historiador. Sí. Te iniciaste en la Nueva España como reportero, de ahí pasaste a trabajar a la agencia Piresa y en 1974 en Televisión Española, aquí en nuestra casa. Realmente lo que más me gusta de todo lo que hago es las cosas de historia. ¿Sí? Escribo para Historia de Vida, para otras revistas, sí. Ya. Has sido director de los servicios informativos de televisión y director de Radio Nacional, yo me acuerdo de esa época. Aquí, entre 1996 y 2007, fuiste miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión y en 2018 presidió el comité de expertos que evaluó las candidaturas de esta casa. Y has escrito un libro que se llama Sobrevivir al miedo. Supongo que todo el mundo te lo pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo es realmente lo que se siente cuando uno intuye que va a correr peligro o cuando se corre un peligro serio.
pero realmente cuando se nota de verdad el miedo, por lo menos en mi experiencia, ese tipo de miedo, porque hay otros, pero ese tipo de miedo físico es cuando pasa el peligro. A mí me pasó, por ejemplo, en Vietnam o otras guerras, que te pasan las balas al lado y te pegas el salto, y realmente cuando viste que la bala pasó, que ya pasó el peligro, es cuando te empiezan a temblar las piernas. Te entra la adrenalina. Dime una cosa, ¿qué te lleva? Bueno, ¿cómo se hace uno periodista de guerra? Porque tú te hiciste muy conocido entre muchas generaciones de periodistas que andábamos detrás de ti por esos lugares donde te metías. ¿Qué te lleva a meterte en esos líos, en esos lugares de la guerra? Realmente por casualidad, como suelen ocurrir mucho estas cosas, y quizás, bueno, por suerte, porque siempre lo superé sin grandes problemas, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, yo empecé a hacer periodismo de otro tipo, periodismo local. Luego, sí, tuve un conflicto, todavía estábamos en la dictadura, tuve un conflicto con un reportaje que escribí concretamente sobre los jubilados de Renfe, la situación penosa en que estaban los jubilados de Renfe. Hubo un follón con el Ministerio de Información y Turismo, le dieron orden al director, que era Jaime Camán, el director que tenía entonces, que no volviese a firmar, que no sé qué, y a partir de ahí me empezaron a mandar al extranjero, en que pasaba mucho más inadvertido. Y bueno, en el extranjero pues ya hice muchísimas cosas, entre ellas algunas guerras, no solo guerras. Terremotos, sí, como revoluciones, golpes de Estado, elecciones, conferencias internacionales. Bueno, guerras, estuve en 7 guerras, pero y todo el mundo te asimila con corresponsal de guerra. Mire usted, pues llevo 50 años en este oficio y a la guerra me dediqué, y no siempre de forma continua, entre una y otra pues hacía otras cosas. Ya. 7 guerras, dices. Una parte del libro hablas de curaciones milagrosas. Nos vamos de viaje a Filipinas y me vas contando, espérate, antes de nada, esos lugares a donde fuiste era por Televisión Española, por Radio Nacional. Casi siempre por Televisión Española, no por Radio Nacional. He sido director, pero no viajé nunca. Vale. Realmente no hice lo que hacéis vosotros, micrófono. No lo he hecho nunca. Es más, el día que tomé posesión me permití gastar la broma diciendo que yo, que había trabajado, ya no sé cuántos años llevaba, en todo tipo de periodismo local, periodismo de agencia, semanario, diario, en Televisión Española, que llevaba ya 20 no sé cuántos años o 30, y el único medio en el que no había trabajado, que era radio. Dios, esa es la razón por la cual me nombran aquí director, y al director general le pareció fatal. Supongo. Lo dije delante de todos los compañeros aquí. Supongo. Tú formas parte de una generación de periodistas de esos de raza que anduvieron por un montón de lugares de guerras, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguno de ellos, compañeros tuyos? ¿Compañeros? Sí. O que se encontraréis. Bueno, yo tengo una lista de compañeros que en la etapa de Televisión Española me acompañaron como cámaras, como técnicos de sonido, gente admirable que corrieron los mismos riesgos que yo, y a veces hasta alguno más, que yo sentí mucho en este libro, Sobrevivir al miedo, no poder mencioné a algunos muy poquitos, porque sabía que iba a dejar, por supuesto, a muchos que no me iba a acordar, ¿no? Pero aparte de esto, pues fuera ya de Radio Televisión Española, sí, o dentro de Radio Televisión Española, he estado haciendo programas reporteros con Miguel de la Cuadra, Salcedo, que era un poco la estrella en ese momento y era el último. Estaba Marrero, estaba Jesús González Green, Enrique Meneses, y luego trabajé bastante con Manu Leguineche, al que llevé también a Televisión Española, y siendo yo director de informativos para hacer el programa en portada, con Manu Leguineche, con Fernando Mújica, y con todas esas, con Vicente Romero, que en Televisión Española estuvo hasta hace muy poco tiempo, y he trabajado mucho con él, siempre hemos sido muy amigos y muy... Toda una generación de leyendas. Y dime una cosa, cuando juntáis en los hoteles, cuando vais a una guerra de esas y todos los corresponsales estáis en un hotel, ¿cómo se vive eso? Bien, se intenta vivir bien, se intenta olvidar, si no hay tiros al lado, que a veces también hay, pues lo que se intenta es olvidar. Y hay una especie de propensión a intentar en ese momento aprovechar para comer bien. Los que yo no bebo alcohol, pero los que beben alcohol para tomarse unas copas, para reírse, para contarse las historias. Suele haber mucha cordialidad con los compañeros que están cubriendo ese tipo de acontecimientos. Tanto españoles, que todos hemos acabado siendo muy amigos, todo un grupo de esa generación, todos, en mi caso, todos sin excepción, pero también con mucha frecuencia con los otros países. Es muy fácil hacer esas relaciones y amistades en esas circunstancias. Nos vamos de viaje, este es nuestro invitado esta noche.
Pues si te parece, Diego, empezamos el viaje. No te quiero entretener mucho, que sé que tranquilo. Acabas de salir de curaciones milagrosas en Filipinas. Fuiste con un equipo de televisión a ver a los cirujanos psíquicos. ¿Eran? Sí, llaman sanadores por la fe, a los que te curan tocándote con las manos y a base de unas creencias que ellos mantienen y que dicen que es la razón por la cual te pueden curar. Además, haciéndolo siempre de forma gratuita. Ellos se llaman sanadores también y siempre mantienen unos poderes especiales que se pierden cuando esos poderes los usas en beneficio propio. Cuando cobras, cuando recibes dinero, cuando recibes algo a cambio. Peter Sellers me parece que estuvo en uno de ellos. Hubo muchos personajes. Sí. Hubo un momento que estaba muy de moda. Yo recuerdo un reportaje en la revista Paris Match impresionante, con una serie de curaciones que parecían milagrosas, y entonces fue lo que nos llevó en el programa de los reporteros ir a hacer un reportaje a Filipinas para intentar desmitificar aquello, para ver dónde estaba el secreto, porque habían entre tanto unos emprendedores habían fletado un avión semanal desde Roma a Manila para llevar enfermos de toda Europa. Y españoles habían ido muchos, enfermos terminales. Y hombre, la idea era un poco, dice, vamos a desmitificar esto, que la gente... Y bueno, me tocó a mí hacer ese viaje y ese trabajo que fue lleno de incógnitas, y yo diría que terminó con mucho éxito como reportaje, sí, en cuanto a audiencia, y un gran fracaso de tipo profesional, porque estuvimos 12 días en Filipinas entrevistando, tomando imágenes continuamente. Yo mismo pasé por una experiencia de que me hiciesen a mí una operación quirúrgica y no conseguimos saber qué había en el fondo de eso. Diego, ¿eran esos sanadores o curanderos que operan con las manos y te abren y de repente sacan el mal que tienes? Sí, te sacan... Cirujanos psíquicos se llamaban, sí, entonces, sí, o se llamaban. Sí, siempre decían ellos sanadores, curadores por la fe, y sí, también en algún país lo he visto con esa denominación. Pero bueno, eran personas aparentemente normales, hombres y mujeres, había de todo. Había algunos que eran más famosos, que estaban de más actualidad, otros que decían que era muy curioso, que no, a ese no vaya, no te preocupes, porque ese ha perdido los poderes. Ese, cuando se enriqueció, algunos de estos que trataron algunas de estas figuras del cine o tal, dice, se hizo rico, cobró dinero y ahora ya no lo consigue, ya no tiene poderes para curarte. Yeah. Esta era una teoría que existía, y fuimos a ver a alguno de esos que lo negó. No, yo sí, no sé qué, yo sí mantengo mis poderes y tal. Pero bueno, veíamos unas escenas en televisión, llevamos 2 cámaras muy potentes, muchas luces, para hacer plano, plano, para ver dónde estaban los trucos, porque había quien decía que eran trucos de magia. Sí. E intentábamos saber cómo captábamos aquello, dónde estaba el misterio. Y no lo conseguimos. Ni siquiera cuando me... ¿Qué te hicieron a ti? Cuéntame. Bueno, pues el último día, en una que era muy famosa, Telma se llamaba, vivía en un pueblo a 6 horas de Manila, y fuimos para allá por la mañana, muy temprano. Había una cola, tiene una especie de... Casi todos tienen como su lo que sea, el despacho, la consulta, unas capillitas llenas de imágenes, llenas de santos, porque lo fundamentan mucho en la fe cristiana, en plan, yo diría que muy fanático, ¿no? Y estaba en lo alto de una pradera, y había una cola enorme, como de 100 personas, haciendo cola en la pradera arriba, así como una serpiente, cuando llegamos allí, bueno. Y la señora pues estaba en la capilla aquella, con una bata blanca, de enfermera, con manga corta. De allí pues iba operando uno, y salían casi todos diciendo que estaban curados y que estaban no sé qué, y nosotros, por más que intentábamos coger imágenes, y yo la entrevisté a ella y hablé con ella, y no conseguíamos saber nada. Ya, ¿y a ti qué te hicieron? Cuando yo dije, mira, voy a hacer yo que me opera a mí. Los cámaras se quedaron un poco, no, estás loco, pero ¿qué vas a hacer? Como no sé qué, no, voy a, que sí, ¿qué tal? Y voy a la señora y mire usted, yo tengo aquí un dolor que yo tuve, no sé si apendicitis o algo por el estilo, porque yo tuve
una apendicitis en Chile, que había huelga de médicos y me la curaron sin tener que operarme, pero me dijeron que cuando me volviese a doler que fuese al quirófano directamente. Y mire usted, tengo aquí, me duele esta parte. Ah, muy bien, pues quítese usted la camisa y no sé qué, tumbes en la camilla. Yo preparamos muy bien las cámaras, enfocamos muy bien, yo diciendo a las cámaras todos los detalles. Cogí el micrófono, el tumbado boca arriba y empecé a contar lo que estaba ocurriendo y lo que estaba yo sintiendo, que en principio fue que la señora empezó a tocarme con las manos aquí en la parte esta, que yo le dije que me dolía, tocar con las manos, con suavidad, pasó sin el vientre, y de pronto pegó un salto, yo veo que sale como un surtidor de sangre. ¿Qué me dices? Un chorro hacia arriba. Sí, está grabado en televisión española y emitido, que impresionó muchísimo a la gente siempre, porque la sangre que siempre impresiona, y yo que estaba tumbado allí en aquel, pegué un salto. No, ya tranquilo, me decía la señora, tranquilo, no sé qué. Bueno, entonces me limpió bien por allí, sacó una gasa, me echó agua oxigenada y dijo, bueno, no sé qué, mire, ¿le duele ahora? Digo, ya no sabía que me dolía ni qué sentía, ni de las circunstancias. Salí de allí y me dicen los cámaras, pero ¿qué ha sido? ¿Qué te ha hecho? Pues no lo sé. Porque todo entonces siguió y sacó como si fuesen unas tripas, como si fuesen unas vísceras. Lo sacó así y lo tiró a un caldero que tenía allí. Lo tiró así y tal. Yo, ¿qué me habrá quitado? ¿Y te dijo que ese era el mal que tenías, quizá? Sí, yo me quedé. De todas formas, me miré y, bueno, entonces me miraba así y tal. Entonces se acercó y miró. Dice, ay, perdone. Y había una especie de raspadura con la uña, ni siquiera una herida, una cosa así muy ligerita. Perdone, trajo alcohol, me limpió otra vez, nada, tranquilo. Bueno, salí con los cámaras, salimos allí, bueno, nos fuimos a comer allí a un pueblo cercano y no parábamos de salir de nuestro asombro. ¿Y te curó, Diego? Bueno, yo creo que aquel día me dejó de doler, no sé si fue del susto, me dejó de doler todo lo que yo me imaginaba. ¿No encontraste que hubiera truco? No. ¿Crees entonces? No fui capaz de que hubiese. Sí, yo creo que hay truco, pero no fui capaz de comprenderlo. Entrevistamos en esa etapa al obispo de Manila, arzobispo, que empezó a decir que bueno, que había una cosa de hipnotismo, porque no sé qué, porque hipnotiza muy fácil, porque no sé cuánto y tal. Digo, pues a mí no creo que me hipnotice, porque yo también lo he hipnotizado y no creo. Y después fui a entrevistar al presidente del Colegio de Médicos, sí, de Filipinas, de Manila, un médico, un doctor muy conocido y tal, y estuvimos hablando, me dijo, no, todo, me decía lo mismo, esto es magia, esto es hipnotismo, esto no sé qué, no, esto no sé cuánto, esto científicamente no se tiene en pie. Y le pregunté yo al final, me acuerdo, pero bueno, y si usted estuviese desahuciado, ¿usted iría a un sanador de estos? Por supuesto, dijo él, ¿no? Por supuesto. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Diego Carcedo, una leyenda de las de verdad. Nos vamos a África. El carnicero de África. Idi Amin. Vaya tipo debía ser él, ¿no? Yo no me río. No, tampoco yo en algunos momentos me reí nada. No fue un viaje que me haya reído mucho. Sí. A la vuelta después quizás. Pero los días que estuve allí sí fueron muy tensos. Empezando por el momento en que llegamos y en que el hotel en que nos habían metido, que era el mejor de Kampala, carísimo además. Uganda, estamos hablando. Sí, en Uganda. Pero en Kampala, en la capital. Sí. Y el hotel nos dan habitación en el piso 9º, creo que fue, y no funcionaban los ascensores, estaban estropeados, y había que subir y bajar con las cámaras y tal. Yo me cabré, dije, aquí no podemos estar subiendo y bajando con las cámaras. Bueno, el que nos recibió en el aeropuerto, uno del gobierno, se enfadó muchísimo. Mire, yo voy a buscar otro hotel. Salí, busqué un hotel más próximo, pequeñito, muy modesto, muy cochambroso, y vengo y digo, mira, a otras cámaras, vamos por abajo, que vamos a este hotel, que estaremos mejor y tal, pero aquí no, nuestro no. Y aquel hombre se cabreó muchísimo, pero es que llega al poco rato de estar en el hotel, en el nuevo, y en la habitación, esperando, tenía que esperar a que nos llamasen, suena el teléfono, y pregunto, se llama la Speak Hotel. Y Speak Hotel,
Dice, dice el que me llama, dice, ¿es Picotel? Digo, sí, es el Picotel, pero mire usted, ha salido, esto es una habitación. Perdone y tal. Digo, miren, al momento vuelvo a llamar, y es que me han plantado un grabador de las conferencias telefónicas, con lo cual me amargaron la vida aquella noche. Sí. Sonaba el teléfono, quité, no tuve esto de quitarlo, de desengancharlo, lo descolgaba y hacía y lo metí debajo de la cama. Y bueno, a partir de ahí pues fueron una serie de peripecias, pero bueno, me permitió conseguir probablemente lo mejor que yo he hecho en el periodismo, que fue la entrevista con este personaje. Primero, llegar a Uganda, estar allí como los 8 días o 9 que estuve, 10 más bien, y hacer una entrevista a este personaje que era inaccesible, que era mítico en ese momento, que se hablaba de él, bueno, se decían bestialidades, luego hablabas con él y tenía actitudes como muy normales. ¿Cómo era? Decían que se comía a la gente. Eso contaba, no sé yo. O sea, tuve varios encuentros con él. Me acuerdo que el día que le hice la entrevista, que fue el último día, fui al palacete, al edificio donde vivía, la presidencia, y estaba allí, llamó a todo el gobierno para que estuviesen presentes en la entrevista. Había 28 ministros. Y cuando llegó él llegó conduciendo un jeep lleno de banderas y de antenas y tal, y entró al fondo había una piscina y un montón de niños jugando, y él se fue hasta donde estaban los niños, y según se bajó, pues todos los niños vinieron, los abrazó, cogió, puso uno en cada hombro y tal, y yo fui caminando a saludarle y no sé, ¿cuántos los niños son? Dice, sí, son mis hijos. Digo, ¿cuántos tiene? Dice, 23, dice, bueno, es que nació una noche que todavía no conozco, dijo él. Entonces toda esa fama que tenía de caníbal, de tipo muy duro, terrible. Mató a muchísima gente, que era una carnicería. La gente además no se atrevía a hablar con forasteros, blancos no, los había expulsado a todos. Primero expulsó a los blancos, ingleses en su mayor parte y otros países. De allí solo me encontré, con un fraile que después el pobre hombre le mataron, el padre Rafael, y con el embajador de Italia, que era el único embajador europeo que estaba allí, que era un tipo pues muy cachondo como los italianos, y que me dijo, ¿y qué hacéis aquí un grupo, los cubanos? Porque me ve a mí con barba. Digo, pero no somos cubanos. ¿Españoles? ¿Cómo que? Y venimos a entrevistar al presidente. Dice, ¿cómo? ¿Y os dejamos? ¿Cómo es posible si estoy yo peleando para que venga la RAI? Y no hay manera, no consigo. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, yo vender de vez en cuando una Olivetti o un Fiat. Un tío gracioso. Dime una cosa, ¿él te ofreció un regalo para Franco? No, él no me ofreció ningún regalo. Yo le ofrecí a él una espada de Toledo que compré, que le llevé como regalo. Sí. Una espada damasquinada de Toledo, sí. Que luego lo comentaba con el equipo y dice, joder, a ver si la utiliza para cortar la cabeza por aquí a la gente. Es una espada que me deja casi 1 metro, ¿no? No, es lo que al final de la entrevista, que fue una entrevista de 1 hora, transmitida en directo por la televisión de Uganda, me pidió que pasase con él al despacho oficial, que quería despachar conmigo un asunto de Estado. Y el asunto es que él pretendía enviar a Franco, le decía, al rey Franco. Y yo sé que usted es muy amigo del rey Franco, que es persona de su confianza, y quiero que le lleve un mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado, en el cual, en síntesis, era que le dijese yo a Franco, fíjate que yo nunca había hablado con Franco ni lo había visto, pues que le dijese que sabía que España tenía un conflicto con Guinea, con el Sáhara, y que lo podía arreglar. Yo soy amigo del presidente Boumediene de Argelia, del presidente Ould Daddah de Mauritania y con el rey Hassan II de Marruecos. Yo los puedo reunir y esto lo puedo arreglar yo. Dígale usted al rey Franco que me mande unos mapas de cómo es aquello y yo lo arreglo. ¿Y se lo dijiste a Franco? No, yo no lo dije a Franco. Yo volví, no dije nada a nadie. Yo había ido, además, en televisión española no sabían que yo me había metido en ese berenjenal después de hacer muchas trampas y tal, porque en televisión española también antes no hubiesen dejado marchar. No, al contrario, yo no dije ni pío. Volví, cuando empezamos a editar el programa, pues fue un éxito espectacular en la moviola. Bajaba toda la televisión, era aquí en Prado del Rey, la casa de la radio era, bajaban a los sótanos a verlo, hasta que cuando ya estábamos terminando, me llamó el director de informativos, hecho una fiera,
que yo nunca había hablado con él tampoco, con el director de informativos, porque yo era un reportero, el último de la fila. Y entró en el despacho, el director de informativos me dice, ¿qué hace? Sí, el director, ¿qué ha ido a hacer usted? Tratándome de usted, aquí no, a Nueva Caledonia. Digo, nada, yo nunca he estado en una... ¿Cómo que no? ¿Dónde está usted? ¿Dónde viene usted? Digo, de Uganda. Eso, de Uganda. Pues no sé qué, menudo lío que se ha montado. ¿Pero cómo ha ido usted? ¿Con qué permiso ha ido? Digo, pues mire, con el suyo, indirectamente con el suyo, que firmó la dieta para salir. Pues dice, váyase usted ahora mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores porque hay un problema. Y bueno, aquí empezó la tercera fase del problema y de las preocupaciones y del susto. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibuis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1:00 p.m. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. ¿Cuál fue la tercera parte del...? Pues la tercera parte fue que llegué a Exteriores, me recibió el director general de la BIDE, un diplomático muy amable, hombre, qué lío se ha armado, vamos a ver, pero ustedes estas cosas, no, nadie sabía que habían ido en televisión española a Uganda, con no lo dijo la palabra animal, porque los diplomáticos no usan ese lenguaje, pero más o menos, fíjese usted, lo que dice, no, está el ministro, mire, vamos a ir usted a ver al ministro ahora mismo, y me llevó el director general, fuimos por los pasillos, en el Palacio de Santa Cruz, todo muy oscuro, muy tétrico, llegamos al ministro, un despacho muy grande, muy largo, estaba el ministro al fondo, que era una persona así bajita, muy cetrina, y según entro yo lo mismo, empieza a gritarme, ¿qué va a hacer usted? No sé qué, porque no sé cuánto, empieza a decirme, no es tolerable porque que ustedes viajen al extranjero, televisión española, que es una televisión oficial, sin permiso de asuntos exteriores, comprometiendo las relaciones diplomáticas, y no sé qué, y yo allí asustado, callado, no me hizo sentar ni nada, de pie, pues ahí, bueno, a ver qué pasa aquí ahora, aquí me mandará, según gritaba, me mandará para la comisaría directamente, seguro. Digo, joder, pues ahora cómo explico yo todos los chanchullos que hice yo para llegar allí, y todo esto y todo. Dice, pero usted se pone así, dice, ¿te cree usted, me lo así, que esta mañana me llama el caudillo? Y entonces puso voz como de Franco, así aflautada, y me dice, ministro, tengo aquí un telegrama de ese presidente de África que fue boxeador y que dice que estuvieron allí los de la tele y que lo del Sáhara lo puede arreglar él. Dice, ¿sabe usted algo de esto, ministro? Y yo no sé nada, yo no sé enterarme de nada. ¿Se imagina usted? Bueno, pues una bronca, y decretó que fuese un diplomático, un alto cargo del ministerio, a ver el programa, y me cortaron la mitad del programa. Sí. Digo, hay que hacer muchos chanchullos para meterte en países de esos. Hay que tener mucha mano izquierda, saber cómo se sueltan las propinas, a quién hay que hablar. Entre otras cosas, propinas y lo que sea. Sí, hay que hacer mucho. En esto el más hábil, y aprendí con él mucho, era Miguel de la Cuadra Salcedo. Sí. Miguel ya llevaba muchos años y tenía una habilidad para cruzar fronteras por donde fuese y para entrar a los sitios. En ese momento era mucho más complicado. Para empezar, llevábamos un pasaporte español que te prohibía, decía, para todo el mundo, menos Albania, 60 países que no. De acuerdo. Y después todos estos países estaban mucho más cerrados, ahora todo está mucho más abierto. Ahora hay vuelos para todas partes, más o menos. Y hombre, ahora hay otras cosas importantes, hay teléfonos móviles, hay comunicaciones por satélite, entonces no había nada de nada. ¿Cómo ha cambiado el mundo, ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y cómo está cambiando y cómo va a cambiar al paso que vamos. Sí. Vamos a Vietnam, ¿te parece? Fuiste de los últimos que saliste de Vietnam. Sí. ¿Cómo se vivía allí? ¿Cómo viviste? Bueno, yo estuve allí en 3 ocasiones, pero la última, que fue cuando estuve 3 meses, desde enero hasta abril, salimos el 30 de abril, que fue el día que cayó Saigón, vivíamos, pues fue una tensión creciente, porque cuando yo llegué a Vietnam, la guerra estaba
pues a 200 kilómetros de Saigón, estaba en Da Nang, en Hue, en fin, en algunos de los lugares estratégicos. Íbamos de vez en cuando a algunos sitios, no podíamos pasar. Toda la mañana mirábamos a ver también con la información que nos proporcionaba la Embajada de Estados Unidos donde había combates, íbamos a coger las imágenes, luego volvíamos por la tarde para el hotel y bueno, cenábamos perfectamente, el hotel Continental Palace estaba bien, la vida pues en la calle era muy animada, se va al atardecer con un calor horrible que era cuando se podía respirar, estaba muy animado, salíamos por allí a comprar cosas, a cambiar dinero en el mercado negro, con lo cual todo resultaba pues prácticamente gratis porque el dólar estaba a 24 piastras y yo llegué a cambiar 40.000 piastras un dólar. Wow. Pues fíjate, y bueno, bien, pero luego el cerco se fue cerrando cada vez más, y algunas veces nos agarró en el medio, pero en el medio. Vicente Romero, en un libro que escribió, cuenta una historia que yo no la conté en el mío porque ya le había contado a Vicente Romero, porque venía Vicente Romero en el coche con nosotros de Televisión Española, y una historia que nos quedamos atrapados allí en un combate de unos tiroteos, unos cañonazos, y bueno, que yo se fue cerrando, y nos quedamos ya un momento que prácticamente dentro de Saigón, donde están las famosas imágenes, la víspera del final, que es una sublevación que hubo de la Fuerza Aérea survietnamita, de un sector de la Fuerza Aérea que se oponía a que hubiese una rendición. Entonces bombardearon Saigón, y nos cogió a nosotros, al equipo de televisión, nos cogió volviendo de un atentado que había habido en un supermercado, en un mercado. Y nos cogió, de allí nos metimos detrás de una pared, y ahí es donde aparece una imagen que se ve muchas veces en televisión, que estoy yo intentando contarlo, muerto de miedo, encogido, y ves las bombas caer delante, y ahí queda terrible. Lo que pasa es que llega un momento en que ya casi pierdes un poco el miedo, también es verdad. Ya. Millones de personas murieron en esa guerra. En esa guerra murieron 3,5 millones, sí. Y tú tuviste un día muy largo, me parece. Alguien, no sé, te pedía dólares y tú querías dar de esas piastras que habías cambiado. Bueno, eso fue el día de la salida, en la madrugada, bueno, a las 6 de la mañana, por ahí, cuando ya recibimos vía la radio de las Fuerzas Armadas norteamericanas que los últimos que quedábamos teníamos que evacuar, y si no ya nos quedábamos ahí para siempre, que nos evacuarían conforme a los planes establecidos. Y a mí, yo estaba en la terraza del hotel con el cámara tomando imágenes porque estaba ardiendo el aeropuerto, estaba todo aquello patas arriba, se veían incendios por todas partes, bombardeos, bombas, y de la terraza del hotel aquello retumbaba todo, pero lo estábamos viendo y cogiendo imágenes, y entonces subió un colega argentino, Juan Carlos Agañaraz, y me llama, Diego, mira, me puso la radio y había una clave que teníamos secreta, que era que cuando escuchásemos en la radio de las Fuerzas Armadas la canción Navidades Blancas, cantada por Bing Crosby, y después el locutor decía, en estos momentos la temperatura en Saigón es de 108 grados Fahrenheit y sube subiendo. Teníamos que ir zumbando, dejar todo y salir a un punto concreto en el que nos iban a evacuar. Y yo, bajé rápidamente, avisé a los cámaras, a mí me entró un ataque de pequeña paranoia de quedarme, una especie de estas locuras, y uno de los cámaras, Raiz, me cogió y dijo, esto es una locura, de aquí nos marchamos, ya hemos hecho aquí, y bajé a pagar a la recepción del hotel, y no estaban las recepcionistas que estaban siempre, que ya nos conocíamos, había dos personajes allí mal encarados, que no sé qué, voy a pagar, pido la cuenta, y me dice el tío 400 no sé cuántos dólares, que era una bestialidad, digas, eso, sí. Y dije, no, bueno, pensaba que yo iba a una maleta llena de piastras, había cambiado de 2 días antes, ya, porque se contaban por mazos de 10.000 piastras. No, en dólares. Digo, no, estamos en Vietnam del Sur, yo ya me puse un poco, ahí está la bandera de Vietnam del Sur, yo pago la moneda de Vietnam del Sur, porque se nos había exigido hasta ese momento el respeto al patriotismo de Vietnam del Sur. No sé qué, no sé cuánto, porque no sé qué. Y yo, en ese momento, el tipo se puso así y vino el otro. Me dice el otro, sacó una pistola así de debajo de la mesa, me la puso así, dijo, ¿usted entiende inglés? ¿Entiende lo que le está diciendo el compañero? Digo, sí, entiendo. Aquí está el dinero. Dijo, no, le ha dicho en dólares. Y yo en ese momento me entró otro ataque así había un florero de cristal y calculé así, yo cojo el florero, se lo pego en la cara a este imbécil, le tumbo para atrás
y salgo zumbando y no sé qué da, sin dólares y sin piastra, porque yo sabía que era un robo lo que quería, ¿no? Yeah. Y en este momento el cámara, Alaiz, que estaba detrás, era un tipo muy fuerte y ha muerto desgraciadamente, dijo, Diego, no hagas locura, y me agarró así y tal, porque si no yo no sé qué hubiese pasado, hubiese estampado el florero, pero le habría disparado, supongo, yo qué sé. Pagaste los dólares, ¿no? A veces... Pagué los dólares, con los cuales quedamos casi sin dinero, Ya. de lo que teníamos. Casi terminando, porque se nos va el tiempo volando. ¿Te acuerdas de todo, eh? Dime una cosa, ¿cómo se vive el sufrimiento de la gente en las guerras? Esa gente que ves desesperada, cuando te quieren dar un niño para que te lo lleves, como pasó en Perú, creo, ¿no? En el Callejón de Guaila, sí. Sí, que te daban un niño Sí, para que te lo llevara. una mujer, una señora que... ¿Cómo se vive eso? Pues, Bueno, cuéntame la historia de... Muy mal. Bueno, la historia fue la señora... Yo ya iba a subir al helicóptero para ir a Lima. Un helicóptero había estado cubriendo la información. Todos habían subido ya al helicóptero. Pero hubo estaba también una periodista argentina, René Salas, que le íbamos a llevar en el helicóptero nosotros, y en este sentido yo me quedé el último, que siempre tenía un poco esa, y estaba con el pie en la escalerilla, estaba lleno de refugiados, estaba aquello un sitio cenagoso, infecto, no había nada allí, habían puesto esto de la Cruz Roja, pero no había allí centenares de personas, de refugiados, hacía frío, a esa hora hacía mucho frío, eran plenos Andes, y se me acercó yo con un pie en el estribo, se me acerca la señora, mire, tenga una india, tenga al niño con un poncho de estos y tal, tenga al niño, mire, lléveselo tal, se lo regalo y tal. Digo, no, mire usted, mucho, no, perdone, no puedo cogerlo. Sí, lléveselo usted, que no, mire usted, que no sé cuánto, y empieza no, mire usted, es que lleva 2 días sin comer, no tengo leche. Entonces sacó un pecho, levantó el poncho, sacó un pecho, y dijo, mire, no tengo leche, no le doy nada. El niño, yo miraba hacia el niño abría así la boquita y tal, y yo, una sensación de no puedo, yo no puedo llevar el niño, lo siento, mire usted, vaya ahí al puesto de la Cruz Roja, a ver, dice que se me muere. Dice, mire usted, no se preocupe, digo, es que voy para España, no puedo. No haga usted, cuando llegue usted a Lima, pues con la primera casa que llegue usted, déjelo a la puerta de la casa, y eso fue lo que me machacó, déjelo usted a la puerta de la casa, toque al timbre fuerte y márchese. Déjelo allí, que los que salgan a abrir no le van a dejar morirse, y si se queda aquí conmigo se va a morir. Esa experiencia fue de las duras. No tanto diría yo en ese momento, porque allí no había tiros, no había grandes problemas, pero sí fue la que me dejó a mí quizás más secuelas mentales. ¿No te lo llevaste, claro? No. Ya. Te vuelvo a repetir la pregunta. En la guerra, en ese Vietnam asediado y asolado, ¿cómo vivías el rostro de la cara sufriendo de la gente que estaba...? Pues mira, eso era lo menos... Era la gente, los indochinos, son como muy inexpresivos. Muy inexpresivos. Siempre parecía que me estaban sonriendo. Siempre estaban igual. Yo recuerdo un día en el hotel... Estaba con una de las recepcionistas y me estuvo contando que había muerto un hermano suyo hacía 3 días en la guerra, que de soldado, su vietnamita, y estaba, yo anoche, cuando llamaron del cuartel de las Fuerzas Armadas para decirlo, estaba yo sola en casa, y entonces me entró ganas de llorar, pero estaba sonriendo, y dice, claro, dije, no sé qué, yo le dije, dice, bueno, es que no voy a llorar delante de ustedes, ¿no? La gente era muy inexpresiva. Lo que te impresionaba mucho era ver las calles, sobre todo al atardecer, llenas de mutilados, de heridos de guerra, caminando por allí, pidiendo limosna, con muletas, en carritos de ruedas, como podían. Muchos venían corriendo detrás de ti, traían ramitas de jazmín, porque ellos llenaban de olor, el jazmín allí huele muchísimo, y al atardecer aquello se llenaba de olor, el mal olor que había en general se transformaba en el olor del jazmín, y te iban detrás, te hacían así con la ramita de jazmín en los brazos para que te volvieses y les dieses unas monedas, y claro, acababa destrozado. Lo que pasa es que al cabo de 3 meses... Ya, te acostumbrabas, ¿no? Dime una cosa, tengo 1000 preguntas. ¿Era un putiferio, como nos han contado, con los americanos, las drogas, la prostitución, esas ciudades? Las drogas supongo que sí, porque había fumaderos de opio y había quien iba. Prostitución sí, toda
toda. En el propio hotel en el que yo estaba, había 4 hoteles céntricos, el Carabel, el Continental Plaza que estaba yo y el Majestic, y en todos había prostitución a tope. En el que estaba yo, en el último piso, había una cafetería grande, un bar grande, y lo regentaba un personaje muy siniestro que decía que era de Vietnam del Norte, que había sido discípulo de Yap, que era el general jefe de Vietnam del Norte, de las Fuerzas Armadas del Norte, y este personaje pues era allí el jefe de las putas, había centenares, y por todas partes, claro, salías a las calles y te abordaban, sí, yo sabía la necesidad seguramente, luego claro, te veían extranjero y siempre pensaba que eras norteamericano, ¿no? ¿Estás a gusto, Diego? Sí, encantado. Bebe si quieres. Sí. Te iba a preguntar si has vuelto otra vez a alguno de esos países una vez que había pasado todo ese follón. ¿Has estado de nuevo? No he parado de viajar desde entonces y no he vuelto a casi ninguno. He vuelto de los de Indochina a Laos. Tengo la asignatura pendiente de volver a Vietnam y no he vuelto. Y por supuesto sí al Perú muchas veces, a Centroamérica. Todavía el otro día estuve en Guatemala dando allí unas charlas y cuando la cumbre iberoamericana, y entonces conté la historia que sufrí muy fuerte también en un viaje entre Managua y Tegucigalpa cuando la guerra del fútbol, y había varios periodistas hondureños y varios periodistas que estaban, y por supuesto de Guatemala, y estaban, cuando salga el libro tienes que mandárnoslo, tienes que ver cómo se compra ese libro y tal. Sí, pero bueno, yo la verdad que no estoy predestinado a viajar desde niño, por una razón y por otra. Como soy presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, pues también me toca viajar. Y sí, bueno, al Oriente Medio he ido muchísimas veces, al Sáhara también. Cisjordania, Djibouti, Camboya, Perú, Mali, aparte de todos estos lugares que hemos estado. ¿Alguno que te haya llamado, se te haya quedado todavía ahí metido y sacamos conclusiones? ¿Algún lugar que se me ha quedado? Bueno, yo siempre aquí acabo con Indochina, con Vietnam, Camboya y Laos. 3 países impresionantes, alucinantes, que conocí en unas circunstancias muy, muy, muy especiales. También está Tailandia. Tailandia he ido muchísimas veces después. Pero bueno, Tailandia ya sabemos todo lo que hay, que es mucho. Pero en estos países, y de manera especial quizás Camboya, donde podías penetrar de alguna manera en el alma de unos seres como tú, pero con algo completamente distinto en cuanto al funcionamiento de su mente. Una gente aparentemente buenísimos, luego resulta que hay delincuencia como en todas partes, la crueldad, fíjate lo que pasó en Camboya después con los Khmer Rouge, terrible, pero claro, una gente que en principio te parecía idílica. Ya. Déjame, me has recordado, ¿estuviste en la escuela esa 21 donde los Khmer Rojos mataron a tanta gente? No. Ah, vale. Eso fue lo que se te quedó marcado, ¿no? Para terminar, hablas del libro. No, yo en Vietnam lo que me quedó marcado fueron los ataques yendo en helicóptero, acompañando a patrullas, y tiroteos desde arriba y abajo. Pero en los túneles estos famosos yo no estuve. Eso se va ahora después de la guerra, entonces no se conocían. Ya. Un periodista, o esos periodistas como erais antes, dabais esa visión del mundo que la gente necesitaba saber, que quizás ahora no la tenemos. Seguramente pasa un poco de eso. A mí me ver los periódicos y ver que la entrevista de John Ki-moon con Trump, cosas de estas que casi no tengan reflejo en televisión, a mí me fastidia mucho. Lo que pasa es que ahora, claro, están las nuevas tecnologías que te permiten que cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo te enteras en el acto. Ya aquí en la radio ya no es la rapidez y la urgencia. Ahora estamos hablando de la instantaneidad. Yo ya he escuchado combates en la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, transmitidos en directo. Entonces, estos reportajes, estabas, volvías con ellos y tardabas 15 días en emitirlos, o 12 días, ¿no? Un hombre como tú, con sabiduría, con experiencia. Con sabiduría poca, desgraciadamente. Te lo digo yo. ¿Cómo ves el futuro? Yo siempre lo veo con optimismo. Sí. Con preocupación, veo muchas preocupaciones con la situación que se está viviendo en el mundo, con la situación que se está viviendo en Europa,
con la situación que se está viviendo en España, lo veo todo con mucha preocupación, porque veo que son muchas cosas que no cuadran o que se han desencajado, muchísimas. Empezando por Europa, con todo esto, por un lado, el Brexit, por otra parte, estar aquí encajonados entre dos personajes siniestros y locos como son Putin y Donald Trump. En fin, tenemos una serie... Sí, yo estoy leyendo un libro ahora de la Casa Blanca, y ver las cosas de Donald Trump es algo verdaderamente alucinante. Lo estás diciendo tú, que luego ya sabes cómo está. Yo lo digo, estuve 6 años allí y sé cómo funcionaba aquello de bien. Bueno, pero yo quiero decir que en este sentido pues me preocupa mucho todo cómo están las cosas. ¿Crees en la vida más allá de esta? No diría que sea agnóstico, pero yo tampoco soy un creyente, pero no soy totalmente... De vez en cuando tengo mis dudas y pienso que algo debe haber, porque es tan absurdo que exista yo sé que existe la vida, y pensar que que sea solamente para estar aquí 60, 80, 100 años y que no quede nada ahí de esto después, a mí me parece, yo soy en esto bastante darwiniano más bien. Sobrevivir al miedo. Diego Carcedo ha estado esta noche con nosotros. En alguna parte del libro he leído que eso que tú has vivido es miedo, pero miedo también es el del padre que no tiene que dar de comer a los hijos, que tiene una enfermedad. El miedo de día a día es más jodido todavía. Terrible. Más jodido. Terrible. Ver a muchas personas que ves por ahí y sobre todo a mí me indigna mucho la desigualdad social. Ver que cada vez hay más ricos y más pobres que siguen siendo igual de pobres, ¿no? Dice, hombre, yo no soy comunista ni pretendo, no, mire usted, pero hombre, cambiemos un poco aquí las reglas de juego, repártase un poco, porque hay cada drama, no hace falta además, tampoco es que sea exclusivo de España, te vas a la Plaza Mayor ahora y ves la gente que está durmiendo en la calle, en la plaza, pues te deja alucinado. Pero esto ocurre igual en París o en Londres, tampoco pensemos que solo aquí, en Nueva York, por ejemplo, que eran los homeless, ¿no? Sobrevivir al miedo, la última obra de Diego Carcedo, esta leyenda viva que ha estado con nosotros. Un placer, Diego, que hayas estado aquí. Espero que hayas disfrutado de nuestra compañía, de estar en el Espacio en Blanco, y te deseo todo lo mejor y que podamos seguir aprendiendo de ti y de esa visión del mundo que nos has enseñado durante tanto tiempo. Encantado de estar en el Espacio en Blanco, comunicándose con los oyentes, además en esta casa que es la tuya, que es muy mía justamente. Y nada, os digo que enhorabuena por el programa que estáis haciendo, y lo seguiremos escuchando. Gracias, un fuerte abrazo te doy, gracias. Esta noche, en Espacio en Blanco. Ahora entramos en el debate de ¿se borraron o no se borraron? ¿Se restauraron o no se restauraron? Bueno, Casiano dal Pozzo, a principios del siglo XVII, cuando la ve, él ya dice que es una dama sin cejas. Es decir, desde 1600, esa Gioconda, que hoy en día cuelga en las paredes del Louvre, no tenía cejas. Con lo que empieza a ampliarse ese abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de la modelo. Pero ¿qué importa más? ¿La identidad de la modelo o lo que provoca ese cuadro, esa giocondolatría? ¿Y cómo surge eso? Que también la historia es fascinante. Ese ha sido nuestro primer invitado, toda una leyenda en el mundo de la comunicación. Quedan algunos más invitados de lujo esta noche con sorpresas. Y ahora una historia, una de esas historias que queremos que nos contéis también vosotros. Muchas noches, cuando me estoy quedando dormido, en ese justo momento en que te encuentras entre el sueño y la vigilia, escucho una voz que me habla. A veces solo susurra mi nombre o el tarareo de una canción, pero otras me cuenta cosas. Normalmente suelo olvidarlas al despertar, pero hay mañanas afortunadas en que puedo recordar perfectamente lo que me ha dicho, y entonces aprendo cosas que no sabía, cosas de la gente que conozco y no sabe nadie. Al principio solo era una voz, pero hoy he visto su cara. Ha venido a hablarme de ti.
Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras la información, seguimos. Invitado especial Cristian Gálvez y la Gioconda. Y además llega la reina del vudú en España. No tenéis que perderlo. Redes sociales abiertas para todos. Con la gratitud por seguirnos. Volvemos en unos minutos. Hay mucho más misterio aquí en este espacio en blanco de hoy, en esta semana especial en Radio Nacional. No os vayáis, enseguida regresamos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los enigmas en este programa especial del Espacio en Blanco en Semana Santa, aquí en vuestra casa, la de la radio, y dentro, como digo, del Espacio en Blanco. Un placer teneros a todos aquí dentro con nosotros. Las gracias a todos por seguir unidos en la radio online, escuchándonos en más de 100 países en todo el mundo, en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados, y ahora en directo en Radio 1, Radio 5, disfrutar de este tiempo si estáis de vacaciones, del trabajo si lo estáis haciendo, buen turno, y de la radio en nuestra compañía. Y para seguir nos vamos de viaje. Otro invitado de lujo, súper especial, nos lleva hacia el Renacimiento. Vamos a la búsqueda de una obra de arte y sus misterios, la Gioconda. Ya veréis qué interesante. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestro objetivo en los próximos minutos es fijarnos en una mirada y una sonrisa enigmática. Nos referimos a la Gioconda, una de las obras culminantes de Leonardo da Vinci. Desde su creación y hasta nuestros días, la Mona Lisa ha sido considerada un prototipo de belleza femenina. Con tan solo 77 centímetros de altura y 53 de ancho, los misterios y enigmas que encierra el mítico cuadro de Leonardo da Vinci se ha convertido en uno de los más estudiados. Probablemente la mayoría de los enigmas se los llevó da Vinci a la tumba. Otros tantos han sido resueltos por investigadores de todo el mundo. Uno de ellos nos visita esta noche y junto a él nos lanzamos a descubrir algunos de los misterios de esta enigmática obra. Hace poco tiempo tuvimos a la persona que nos acompaña, una personalidad, hablando de Leonardo da Vinci, y nos asombró. Yo le decía cosas, ¿te acuerdas? A micrófono cerrado te decía cosas feas. No tan feas. Cristian Gálvez, ¿cómo estás? Muy buenas. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío. Ya sabéis que si me decís ven, lo dejo todo, pues casi todo. Se lo cuento a los oyentes. Cerrábamos, yo me quedé tan sorprendido, tanto como sabías de Leonardo da Vinci, que le decía, ¿pero qué? No puedo decirlo aquí en antena, lo que te decía, pero si este país, la envidia fuera tiña, sería increíble, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final siempre me quedo con la cosa más positiva de todas las experiencias. Y en este caso recuerdo que la intervención en este espacio, en tu espacio, fue brutal. Es decir, me paraba la gente por la calle diciendo, te he escuchado en... ¿Sí? Sí, no, la repercusión mediática fue espectacular, ¿no? Y no, qué bonito que de repente, bueno, estamos aquí charlando porque, claro, al final la radio es muy diferente a lo que yo hago en televisión, ¿no? Súper mágico, ¿verdad? Y hay mucha magia que la gente te pare, te diga, oye, te escuché, porque al final... Claro, yo estoy de lunes a viernes en la tele todas las tardes y que se queden no con ese espacio que estarán o no acostumbrados a verlo y a disfrutarlo, pero que se queden con ese momento en el que les hemos acompañado durante unos minutos hablando de nuestras cosas, me parecía maravilloso. Y como me llamen voy. Qué chulo, qué chulo. Comisario de la exposición Leonardo da Vinci, los rostros de un genio, y te decía que cuánta envidia hay por ahí, porque de repente yo no sé dónde estaba. Y yo no me suelo enfadar, pero dije, ¿pero cómo somos en este país? ¿Cómo se están metiendo con Cristian por esa exposición que estás haciendo? ¿Que lleva cuánto tiempo? Pues llevamos desde noviembre ya hasta
hasta mayo, nos quedaremos hasta el 19 de mayo para celebrar el quinto centenario de la muerte de este tipo, de este terrestre extra. Sí, señor, que además lo hiciste un retrato de él, luego hablamos de retratos si quieres de caras y demás, absolutamente increíble. ¿Dónde es la exposición? Bueno, tenemos el grueso de la exposición, casi el 90% de la exposición está en el Palacio de las Alhajas, muy cerquita de Cortilandia, en pleno centro de Madrid, al lado de Callao, y luego como epílogo a la exposición, un 10%, pero ¿qué 10% también? Biblioteca Nacional, con los códices Madrid 1 y Madrid 2. Los auténticos. Los auténticos de Leonardo, efectivamente, ahí están. Y dime una cosa, fue sorprendente descubrirte que te habías interesado tanto por Leonardo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó para...? Bueno, sabes que Leonardo también fue señalado por la Academia, ¿no? Sí. También fue señalado, ¿no? Como intruso al final, ¿no? Sí. Porque, claro, al final, un tipo que es ilegítimo, iletrado, ya lo comentamos la última vez, disléxico, bipolar, con déficit de atención, pero claro, dominando 14 ramas del saber, al final... era un intruso en 13 ramas del saber, ¿no? Bendito intrusismo cuando se hace desde el rigor, la objetividad y sobre todo y por encima de todo la pasión, ¿no? En este caso, claro, Leonardo fue también señalado en su época, pero yo creo que no aprendemos. Y cuando digo no aprendemos es que no terminamos de rescatar un valor que hizo grande el periodo conocido como el Renacimiento, que es ese respeto a la multidisciplina. Llegaba Leonardo a la corte de Ludovico Sforza, ¿no? O a las campañas bélicas de Cesare Borgia, o incluso en la Florencia de los Medici. Decía, no, mira, es que yo soy pintor, escultor, arquitecto, botánico, filósofo, escritor, científico, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le decían, anda ya. Le decían, demuéstralo. Y si lo demostrabas, te respetaban para siempre, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Bueno, el caso es que hoy en día, no sé por qué, no sé pues el tipo de sociedad que hemos construido, tenemos que estar constantemente demostrando que somos los indicados en escribir, en presentar radio, presentar televisión, los datos de las audiencias están ahí, en el caso de la televisión es más agresivo porque es día tras día, a las 8 de la mañana te llega la audiencia, en el caso de los libros, la literatura, compaginarlo con exposiciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues, supongo que toca alguna que otra frustración, pero bueno. Este es nuestro invitado. Vamos a disfrutar esta noche con una de las obras, no sé cómo llamarla. El libro se llama La Gioconda descodificada, ¿es tu última obra? Sí. Tu último libro. Vale, pues vamos a hablar de La Gioconda y de otras cosas, ya veréis. En el libro abordas la cuestión de la mujer en el Renacimiento. Uh-huh. ¿Qué papel tenía la mujer en el Renacimiento? ¿Era importante o tenía un segundo plano? Claro, tenemos que recordar a los oyentes que cada vez que aparece en nuestras conversaciones el Renacimiento, siempre nos vienen a la mente nombres masculinos. No solo artistas, Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, políticos, Maquiavelo, exploradores, Amerigo Vespucci o Cristoforo Colombo, ¿no? Siempre digo Cristoforo Colombo porque yo mantengo todavía que era genovés. Pero bueno, sí, italiano. Pero bueno. Hablaremos otro día de eso. Sí. Podríamos hablar, ¿no? Lo que sí que no hay ninguna duda es que Leonardo era italiano, que tenemos partida de nacimiento. Pero ¿y la mujer? Es decir, ¿no había mujeres? Claro que había mujeres. La historia es verdad que la cuentan los hombres, o es verdad que cuando nos remitimos a las fuentes bibliográficas, ¿no? Para intentar bucear por los enigmas del Renacimiento, encontramos las vidas de Giorgio Vasari, ¿no? El primer cronista, el primer, digamos, historiador de arte, en el que entre los cientos de biografías que escribe, solo hay una mujer. Y además posiblemente una de las menos conocidas, Properzia di Rossi, ¿no? Y es curioso cómo Giorgio Vasari ensalza las figuras masculinas del Renacimiento, sobre todo si son florentinos. Es decir, Leonardo, Miguel Ángel, Rafaelo, los dotes artísticos venían otorgados por los mismísimos dioses. Sin embargo, cuando uno lee la biografía de Properzia di Rossi, se encuentra con que, casi era tan buena en el arte como en las cosas de la casa y que necesitaba muchísimo esfuerzo, ¿no? Para colocarse al nivel de los demás. Pero teníamos a Artemisia Gentileschi, a Sofonisba Anguissola, o, por ejemplo, cuando hablamos de la sexualidad de los maestros del Renacimiento, ¿no? Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. No, es que era homosexual. Bueno, sí que escribió a Tommaso Cavalieri durante la mitad de su vida poemas de amor, pero la otra mitad de su vida escribió poemas de amor a Vittoria Colonna. Nada más y nada menos que la mejor poetisa del Renacimiento. Sin embargo, siempre que hablamos de mujeres, nos viene directamente Lucrecia Borgia. Prostituta y envenenadora. Mala. ¿No? Siempre nos viene a la mente eso. Pero bueno, yo creo que las mujeres tuvieron cierta importancia. A ver, tenemos que situar Renacimiento, ¿no? Renacimiento. Digamos, dentro de la historia del universo, hablando de macrocosmos, nos encontramos con el microcosmos, el rol que juega el ser humano dentro del propio universo. Y en ese periodo de existencia del ser humano, el Renacimiento no deja de ser la adolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento histórico en el que el ser humano ya no le hace caso a papá
papá es Dios, ¿no? Ha caído un rayo, ¿no? Es que papá se ha enfadado. Bueno, no. Cuidado, es que igual hay una explicación científica a esto, ¿no? También se busca el antropocentrismo, la búsqueda científica del alma, y ahí aparecen también las grandes mujeres del Renacimiento, muchas veces soterradas como objetos. Vamos, si te parece, con Leonardo da Vinci y la Gioconda. ¿Hay alguna historia? Porque la otra vez que estuviste aquí contaste así diferentes fragmentos y yo no me acabé de aclarar. ¿Quién era la Gioconda o a quién estaba retratando? Es que esa es la gran pregunta, ese es el gran enigma. El gran enigma de Leonardo, a pesar de que las biografías coetáneas como el Anónimo Gadiano, Paolo Giovio, Antonio Billi, Giorgio Vasari, es que tenemos muchas evidencias históricas de que Leonardo retrató a una mujer, ¿no? Entonces, insisto, tenemos Antonio Billi, Paolo Giovio, Giorgio Vasari, Casiano dal Pozzo, Antonio de Beatis. Tenemos 5 evidencias históricas que certifican que Leonardo retrató a una dama. ¿Qué dama? Bueno, pues de las 5 evidencias históricas, ninguna se pone de acuerdo. Antonio de Beatis, en 1517, dice que Leonardo le enseñó un cuadro, ya en Francia, que retrataba a una dama florentina. Giorgio Vasari defiende que es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Antonio Billi dice que no, que nunca retrató a Lisa Gherardini, que retrató a Francesco del Giocondo, al marido. Otros autores dicen que solo retrató una tal Gioconda, una tal Jocoso, una dama que sonríe. Y ya Casiano dal Pozzo dice directamente que no, que Leonardo retrató a Lisa Gherardini, pero también a una tal Gioconda. Por lo tanto, no conseguimos encontrar una sincronía entre toda la información que nos llega. ¿Es importante a quien retrata o es más importante la fascinación que genera ese cuadro que, insisto, nunca fue concebido como la gran obra maestra de Leonardo? No. Para nada. O sea, la gran obra maestra, según las fuentes bibliográficas, es La Última Cena. La Última Cena. El rey Luis, el rey francés, quiso arrancar literalmente el muro del refectorio de Santa María delle Grazie en Milán para llevárselo a Francia. No pudo. Luego ya al final Francisco I lo que consiguió fue llevarse al propio Leonardo. Pero lo que desataba pasión y furor era La Última Cena. El cenáculo de Santa María delle Grazie. ¿Hubo alguien que encargó ese retrato o lo pintó porque le vino la inspiración? Depende de quién represente. Yeah. Porque, lógicamente, si representa a Lisa Gherardini, que es más o menos, digamos, la acepción más asumida por todos, no sé si debido al peso de la tradición o la psicología de masas, claro, Francesco del Giocondo. ¿Por qué? Porque recordemos que la mujer como objeto también viene retratada como tal. Es decir, la representación femenina en el Renacimiento, 400-500, viene ya dada por el De Corpulorum, un libro en el que dice cómo hay que retratar a la mujer. Siempre se retrata de perfil, con las manos una encima de otra, en posición de la Gioconda, y normalmente se entregaba como dádiva en un contrato matrimonial. Claro, en el caso de la Gioconda aparece en posición 3/4. Aparece en contraposto. No aparece anillo matrimonial. Es sospechoso. Te pongo un claro ejemplo, y además es un ejemplo precioso, con cierta patina enigmática, ¿no? Sandro Botticelli. Sandro Botticelli se enamoró de Simonetta Vespucci, una dama del Renacimiento muy jovencita, 23 años, que estaba casada. Se enamora platónicamente y siempre retrató a Simonetta Vespucci de perfil. Simonetta Vespucci muere y lo que hace Sandro Botticelli es inmortalizarla. ¿De qué manera? Pues convirtiéndola en otras figuras. Mitología. Entonces, cuando la convierte en un rol que no representa a la propia Simonetta, es cuando aparece de frente el nacimiento de Venus, el rapto de la primavera. Y además digo que tiene una pátina misteriosa porque es curioso, Sandro Botticelli, después de inmortalizar tanto de perfil como de frente a Simonetta Vespucci, cuando muere en su testamento dice que por favor le entierren a los pies de Simonetta. Entonces, hoy en día en Florencia hay una iglesia. No se puede acceder si no es el día de misa, no entra dentro del circuito turístico, en el que encuentras la tumba de Simonetta, a su lado su marido y a los pies de Simonetta a Sandro Botticelli. Qué chulo. Es Leonardo quien dice no. ¿La búsqueda del alma? ¿Existe el alma? Sí, está convencido de que existe el alma. Y el alma, el ánima, reside donde reside el juicio. Y este reside donde reside el sensus communis, el sentido común, lo que nos permite estar en perpetuum mobile, en constante movimiento. Por lo tanto, el alma reside en el cerebro, y por eso mostramos nuestro estado anímico. Y es el primero, o uno de los primeros, que gira a la mujer de perfil y la coloca en posición 3/4 contraposto, estructura piramidal, mirando directamente al espectador. Empieza con Ginebra de Benci, y la sublimación, cerrando ese círculo, llega con la Gioconda.
Luego seguiremos hablando de la Gioconda. ¿Pintó más mujeres Da Vinci? ¿Hubo otras mujeres, otros cuadros de mujeres? Incluso una Gioconda desnuda. He leído en tu libro, he visto... Claro, Leonardo, es una parte que desconocemos, sobre todo porque al final el papel de la mujer viene bastante diluido del Renacimiento, ¿no? Leonardo es retratista. Leonardo es fisonomista. Es más, se adelanta 300 años a la morfopsicología, que casi tira por tierra la fisonomía. Es decir, Leonardo intenta capturar fotografías a través del arte. De hecho, uno de los objetivos principales del Leonardo DNA Project es, gracias al ADN, poder vislumbrar esa capacidad visual, esa agudeza visual que tenía Leonardo, cómo era capaz de ver un pájaro volar y representar casi frame a frame el aleteo de sus alas. Con los rostros pasa lo mismo, es decir, Leonardo empieza con Ginevra de Benci, pero luego llega la Dama del Armiño, la Bella Ferroniere, la Gioconda, lógicamente. Pero claro, ¿qué Gioconda pintó Leonardo? Eso es otro de los grandes misterios leonardianos. ¿Qué Gioconda? ¿Hay varias? Hay varias. Tenemos la Gioconda del Louvre, la Gioconda del Prado, aunque el Prado hay que aplaudir la administración de la información con respecto a la Gioconda del Prado, porque nunca han atribuido el cuadro a Leonardo, sino al taller. Pero de repente aparece la Mona Vanna, que podría ser una representación desnuda de la Gioconda, que ha quedado descartada completamente. Pero también está la Mona Lisa de Isleworth, una representación mucho más joven que la Gioconda del Louvre, pero que coincide morfológicamente con ella, coincide con la técnica pictórica, pero solo hay un elemento discrepante, y es que es lienzo. Leonardo nunca pintó en lienzo, solo en tabla. ¿Eso quiere decir que Leonardo no probara, como buen científico también, como buen explorador o como buen alquimista, el lienzo? Pues nos siembra de dudas. ¿A qué Gioconda se referían los historiadores, los cronistas de la época? Qué apasionante. Y dime una cosa, ¿se lo llevaba siempre encima ese cuadro, Leonardo? Claro, eso es otro de los grandes enigmas. Es decir, hablamos de Leonardo, un tipo, como hemos repetido en numerosas ocasiones, no solo ilegítimo letrado, sino también disléxico, bipolar y con cierto déficit de atención. Leonardo no terminaba constantemente las obras que le encargaban. ¿Por qué? Porque de repente Leonardo lo que utilizaba era lo que ganaba pintando, él lo utilizaba en diseccionar cadáveres. Se iba al hospital, compraba 4 cadáveres y se ponía a investigar los enigmas del cuerpo humano, ¿no? ¿Pero qué sucede con la Gioconda? Si es un encargo, ¿por qué no lo entrega? ¿Hay un tipo de afecto personal para con la imagen que representa? Eso es uno de los grandes misterios. ¿Alguno de sus amores o alguien de quien estaba enamorado? Bueno, el caso de Leonardo, cuidado, porque claro, Leonardo practicó, si hablamos de amor leonardiano, siempre lo hablaremos desde un punto de vista platónico. Es decir, Leonardo practica el celibato desde los 24 años por culpa de una acusación de sodomía injusta. Lo contaste en el programa, ya lo contamos, ¿no? Entonces, practica el celibato. Amor platónico puede ser. Relación materno-filial puede ser. Es que, claro, las descripciones que nos llegan de la época, por ejemplo, de Giorgio Vasari, en el que... Claro, recordemos que el cronista Giorgio Vasari, cuando muere Leonardo da Vinci en 1519, solo cuenta con 8 años. Por lo tanto, si la Gioconda permaneció en Italia, ¿qué Gioconda vio Giorgio Vasari? Porque la Gioconda que describe Vasari tiene unas cejas tan perfectas que decía que ni siquiera la modelo al natural puede representar mejor esas cejas. Claro, la Gioconda del Prado tiene cejas, pero la del Louvre no. ¿No? Claro. Entonces, ahora entramos en el debate de ¿se borraron o no se borraron? ¿Se restauraron o no se restauraron? Bueno, Casiano dal Pozzo, a principios del siglo XVII, cuando la ve, él ya dice que es una dama sin cejas. Es decir, desde 1600, esa Gioconda, que hoy en día cuelga en las paredes del Louvre, no tenía cejas. Con lo que empieza a abrir, a ampliarse ese abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de la modelo. ¿Pero qué importa más? ¿La identidad de la modelo o lo que provoca ese cuadro, esa giocondolatría? ¿Y cómo surge eso? Que también la historia es fascinante. Hablamos ahora de ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Cristian Gálvez esta noche disfrutando, hablando de Gioconda y de personajes curiosos de nuestra historia. ¿Cómo surge esa, cómo lo llamas, giocondolatría? Sí, giocondolatría, ¿no? ¿Cómo surge esa fascinación que Termina de contarme, se llevaba siempre el cuadro encima entonces. Eso hasta que muere. Hasta que muere, vale. Hasta que muere, no deja de darle pinceladas en ningún momento. ¿Ah, sí? ¿A quién inmortalizó? Claro, es que prácticamente cuando se trata de obra pictórica, Leonardo casi tarda lo mismo que Miguel Ángel en toda la Capilla Sistina. Pero sin embargo le acompaña ese cuadro.
no tanto como una tarjeta de presentación, mira lo que se hace. Recordemos que Leonardo, las únicas 2 veces que tenemos constancia de que se venda a alguien, lo hace como ingeniero militar, no como pintor. Primero los Sforza y luego los Borgia. Nunca se vende como pintor. Por lo tanto, como tarjeta de presentación ya tenía La Última Cena, ya era archiconocido por ese trabajo pictórico. ¿Por qué se lleva esa Gioconda, no? ¿Era importante para él? ¿Representaba algo? ¿Esa añoranza de alguien perdido? Se estudia en psicoanálisis, por ejemplo, Freud, ¿no? Y sobre todo, ¿qué provoca esa giocondolatría? ¿Por qué la giocondolatría? Pues hacemos un viaje en el tiempo, hasta el siglo XIX. Romanticismo. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Unificación italiana, el Risorgimento, ¿no? Ya España, Francia, Inglaterra ya habían ultimado la unificación casi 300 años antes, ¿no? Pero en este caso, en este periodo siglo XIX, surge ese anhelo patriótico nacionalista. Se unifica Italia, los estados italianos, y se buscan héroes patrios, Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael. Pero ¿y Leonardo? A Leonardo lo expulsaron. Leonardo muere en Francia. Por lo tanto, es posesión, entre comillas, francesa. Ya, pero dicen los italianos, cuidado, pero es italiano. Ya, pero la tumba está en Francia. Ya, bueno, pero tenemos La Última Cena. Ya, pero Francia tiene la Gioconda. Entonces, entre los escritores románticos italianos y los franceses comienza un y yo más. Es cuando se eleva a Leonardo a la categoría de genio y cuando se eleva a la Gioconda de categoría femme fatale. ¿Esto cuando llega a su clímax? 1911, Vincenzo Perugia, un antiguo trabajador del Louvre, decide secuestrar la Gioconda. Luego declaró a la policía que era la Gioconda la que le había pedido por favor devolverla a tierras italianas. Total, que secuestra la Gioconda y se la lleva a Italia. Las autoridades italianas, el Uffizi, dicen que eso no es ni ético, ni moral, ni legal. Y deciden devolver la Gioconda al gobierno francés. Y ahí gana Francia. Esa guerra intelectual, esa guerra artística, termina venciendo Francia. Pero es que llega hasta nuestros días. El último mundial de fútbol, ¿quién lo ganó? Francia. ¿Cómo lo celebraron? Colocando a la Gioconda la camiseta de la selección francesa de fútbol. ¿A quién escoció? A los italianos. Cuando ha pedido el Louvre obras al Uffizi para la gran exposición francesa de Leonardo, ¿qué le han dicho? Que no. O sea, todavía sigue vigente. Es más, cuando secuestran la Gioconda, se genera esa añoranza del objeto perdido. Es decir, nadie iba a ver a la Gioconda que estaba en un pasillo normal y corriente. Pero cuando la secuestran, genera tan fascinación el vacío que ha dejado un cuadro que nadie había visto, que se provocan colas interminables en el Museo del Louvre para poder disfrutar de un vacío que antes no estaba. Es brutal. Qué curioso. Alguien dice que ejerce una fascinación por esa mirada extraña que tiene. Ella reacciona ante nuestra presencia, dicen, ¿no? Y evidentemente si ella reacciona, tú tienes que reaccionar cuando lo estás viendo, ¿no? Pero esto es un concepto que surge en el romanticismo francés también, ¿no? Es decir, cuando se eleva a la categoría de femme fatale, empieza toda una serie de enigmas circundantes en torno a esta dama, ¿no? Pero sigue siendo curioso en el siglo XXI, es decir, estamos hablando del siglo XIX, siglo XXI, y todavía hay gente muy especializada, catedráticos, doctores, que deciden estudiar esta tabla. ¿Qué podría representar? ¿Sonríe de verdad? ¿No? ¿Es por culpa de la no restauración? ¿Es por culpa o gracias a las capas de finas veladuras que Leonardo otorgó a esa sonrisa? La gente duda si estaba embarazada o no, tenía bruxismo o no, estaba contenta, ¿no? Todo tipo de enfermedades. ¿Qué quería representar la Gioconda? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener en mente que se trata de, para resumir, un trozo de madera con pigmentos encima. ¿Hay alguna enfermedad que afecte a la Gioconda? Por supuesto, solo una. Y es el miedo que tiene el Museo del Louvre a restaurarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque matas el icono. Nosotros no hemos visto la Gioconda original. Miremos, observemos, analicemos lo que ha hecho el Museo del Prado con su Gioconda. Cómo estaba y cómo está ahora restaurada. Cómo ha recuperado esos colores vivos. Leonardo no pintó una Gioconda ocre, marrón, amarillenta. Y es lo que hemos visto nosotros. Es lo que llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Si restauras la Gioconda, primero, descuélgala, apártala y ya verás cómo menguan las visitas al Museo del Louvre. Es decir, hay una pérdida económica. Pero es que también matas al mito. Ya. ¿Y tú crees que captó Leonardo el alma de ese personaje, fuera quien fuera en ese cuadro? ¿Supo atraparlo como algo divino? Yo estoy convencido de que Leonardo como fíjate lo que te voy a decir, como post-fisonomista y como pre-morfopsicólogo, claro, no olvidemos, por ejemplo, que La Última Cena es un estudio perfecto de comunicación no verbal.
Y en el caso de los retratos también, en el caso de los retratos, Leonardo estaba convencido de que el alma existía y que existía en la cara, que existía en nuestro cerebro. Leonardo buscó el ánima. Y él estaba convencido de que existía en la cabeza, por un u otro motivo. Y eso se tenía que ver reflejado. ¿Ves los rostros de Leonardo, los retratos de Leonardo? Y parece que, efectivamente, ya lo apuntaban los escritores románticos, parece que tratan de decirnos algo. Y muchas veces no tiene que ver con la felicidad. O sea, si sonríe la Gioconda, tiene una sonrisa de compromiso, una sonrisa de protocolo, pero no es una sonrisa de placer. Lo que nos muestran sus ojos es más tristeza. Has nombrado La Última Cena. Hablamos la última vez que estuviste de ella, pero ¿tú crees que hay ese misterio que luego ha sacado ríos de tinta hablando de que si era una mujer la que estaba ahí en ese cuadro, de la sangre real y de todo ese misterio, o no tiene nada que ver? Para mí nada que ver. Diste una respuesta... Nada que ver, pero porque creo que, bueno, lo que sería maravilloso es algún día hablar de Miguel Ángel. No estaría mal. Porque Miguel Ángel, bueno, si analizamos la bóveda de la Capilla Sixtina o analizamos el juicio final, encontramos con que el esotérico era Miguel Ángel. Sí, más que Leonardo. No, es que Leonardo no lo era. Para nada, Leonardo era científico. Pero científico tal y como hoy conocemos a los científicos. Método de la observación, de la experimentación, de la certificación. Miguel Ángel, después de estudiar en el Jardín de los Medici, el Midrash y la Cábala, uno mira hacia arriba y de repente no encuentra ninguna figura cristiana en la bóveda de la Capilla Sixtina. Curioso. Exime a la mujer de la culpabilidad del pecado original. La mujer no nace de una costilla. O sea, los mensajes que hay, o por ejemplo cuando observamos el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Que lo hizo más de 20 años después de la bóveda. Sí, segundo advenimiento de Cristo, pero ¿quién porta las almas al infierno? No es un infierno cristiano, está el Hades, es Caronte quien porta a los pecadores, con lo que hay una amalgama de cosas súper extrañas. No lo olvidemos, en la sede de la Iglesia Católica, cuidado. Es maravillosa la figura de Miguel Ángel en torno a, sí, un posible atentado intelectual contra la Iglesia. Leonardo no, Leonardo al final, cuando Giorgio Vasari escribe su biografía, dice que estimaba ser más filósofo que cristiano, porque no profesaba ninguna religión. ¿No estuvo metido en cuestiones con alquimistas, con ese tipo de... Sí, probó la alquimia. Sí. No, claro, como tipo curioso, claro que la probó, pero no tenía pruebas tangibles, no tenía resultados tangibles. Es decir, de hecho, de la búsqueda de la piedra filosofal, que al final no tiene una prueba tangible para poder seguir, ¿no? Entonces Leonardo al final termina olvidando y termina centrándose, pero Leonardo, hoy en día, en un lenguaje más coloquial, probó todo, le dio a todo, desde el punto de vista de la curiosidad intelectual, ¿no? Pero claro, fíjate, La Última Cena, encontramos esa posibilidad, ¿no? Remota y lejana posibilidad de que una mujer se encuentre representada en la Última Cena. Bueno, primero tendríamos que hablar de toda la iconografía leonardiana, que esto sí que es interesante. Es decir, la doble dualidad. Digamos que el Renacimiento también es una época en la que la mujer se masculiniza un poco, en cuanto a que, por ejemplo, Lucrecia Tornabuoni, ¿no? Hay mujeres que acceden al poder, acceden a la cultura, al arte, y el hombre se feminiza un poco en torno a la sensibilidad, ¿no? Claro, en la dualidad estaba la perfección para Leonardo. Tenemos mitad masculina, mitad femenina. Y eso lo representa en el Baco, en San Juan Bautista, que no sabes, esa androginia, no sabes si son hombres o mujeres. Claro, San Juan, como apóstol, era el joven discípulo, el adolescente, ¿no? Y encontramos esa androginia, es decir, ¿es hombre o es mujer? Para mí no es mujer. Pero, ¿podría estar representada una mujer? Sí, claro. Porque la tradición pictórica florentina se podía representar a María Magdalena en la Última Cena. Sí. Hay otros cenáculos que representan a Jesús, a los 12 apóstoles y a María Magdalena rezando con ellos. Pero hay una cosa que me llama mucho más la atención y a ti creo que esto te va a encantar. Siempre nos centramos en la Gioconda y siempre nos centramos en la Última Cena. Virgen de las Rocas. Dos versiones. Una heterodoxa, otra ortodoxa. La primera que realiza no tiene nada que ver con ese encargo. Le piden a la Virgen con el niño y dos paneles laterales con sendos ángeles. Y él decide representar a la Virgen, al niño Jesús, San Juan Bautista niño y a un arcángel, Uriel o Gabriel. El Louvre no se pone de acuerdo. Dejemos a un lado el ángel. Ese episodio no aparece en la Biblia. Aparece en los evangelios apócrifos. Estamos hablando de 1940, 1945, 1950, escritos en copto. ¿Cómo tenía Leonardo esa información? ¿Cómo la tenía? No lo sabemos. Pero solo aparece en los evangelios apócrifos. Casi terminando, Cristian. La dama del unicornio. ¿Quién era la dama del unicornio?
Que la nombres en tu libro. Sí, la Dama de unicornio al final no deja de ser otra representación, digamos, que bebe de las fuentes leonardianas, ¿no? En el caso de... Claro, tenemos al tercero de ese triunvirato de la Santísima Trinidad del Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Rafael al final también bebe de las fuentes de Leonardo, ¿no? Rafael es ese tipo majo que caía bien a todo el mundo, que copia lo mejor de Leonardo, copia lo mejor de Miguel Ángel, lo junta y crea arte nuevo, ¿no? Lamentablemente muere demasiado pronto, muere con 37 años. Pero claro, empieza a repetir en La Dama del Unicornio, digamos, copiando o ensalzando la estructura piramidal 3/4 contraposto de la Gioconda en esa obra, y que terminaría, fíjate, si Leonardo empieza... Por hacer un resumen muy breve de la historia del arte. Empieza con Ginevra de Benci y termina con la Gioconda. Rafaelo, dentro de los múltiples retratos que tiene, pues tiene la Dama del Unicornio, pero la ultimación o la sublimación de Rafael es la Fornarina, Margherita Luti. Qué historia de amor también, ¿eh? Qué historia de amor. La pseudo prostituta, como dicen algunos. Pseudo. Sí, porque, claro, al estar representada semidesnuda, con las manos casi tapándose las partes pudendas, ¿no? Va en contra del De Corpulorum. De Corpulorum, recordemos, ese libro, el que dice, no, una mano sobre la otra indica la castidad, la nobleza de la dama. Sin embargo, si la representamos de manera venuspúdica, estamos aludiendo a la posible prostitución de esa panadera. Y recordemos que las fuentes... que nos cuentan las biografías de Rafael, recordemos que Rafael era conocido en Roma por tratar como princesas a las prostitutas. Tipo, dado al placer, pero desde un punto de vista de un código ético y un honor, fuera de lo común. Terminando, ¿tenemos Gioconda para mucho rato, para muchos siglos? Yo creo que sí, pero porque la Gioconda está por encima de Leonardo. O sea, creo que tenemos por un lado Gioconda para mucho y por otro Leonardo para mucho. Es decir, no, la Gioconda no es Las Meninas de Velázquez, ¿no? O La Maja de Goya. No, no es la Gioconda de Leonardo, es la Gioconda. La Gioconda está por un lado y Leonardo está por otro. Ya. Gente que admira mucho la Gioconda y no entiende de Leonardo y viceversa, ¿no? Y algunos que buscan esa sincronía. Pero es que la sublimación de la Gioconda es precisamente eso. La giocondolatría es que ha colocado a este cuadro, a este retrato, por encima del autor. Y fíjate si Leonardo es grande. Por lo tanto, hay dos líneas paralelas que tendremos, claro, ojalá, porque yo creo que cuanto más indagamos en torno a la figura de Leonardo, más nos damos cuenta de que sabemos demasiado poco. ¿Cuánto costaría un cuadro de Leonardo ahora? Das una cifra en el libro que a mí me deja alucinado. 450 millones de dólares. Bueno, esto es lo que se pagó por el Salvator Mundi sin ningún tipo... Esto es una historia digna de ser contada aquí desde un punto de vista enigmático totalmente. Es decir, alguien puja... Claro, ¿cuánto vale una obra de arte? Aprovecha y cuentas algo. No, claro, ¿cuánto vale una obra de arte? Lo que tú quieras pagar por ella. Claro. Pero claro, esta restauración, o pseudo-restauración del Salvator Mundi, al que automáticamente se le atribuye a Leonardo da Vinci sin ningún tipo de prueba científica, se pagan 450 millones con muchísimas dudas en torno a la autoría. Claro, uno paga lo que quiere, porque la obra de arte vale lo que tú quieras pagar por ella en una subasta. Debería estar colgada, expuesta en el Louvre de Abu Dhabi desde septiembre. Lo compró un árabe. Debería estar colgada desde septiembre. ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde? Ha desaparecido. ¿Sí? Ha desaparecido. Nunca se llegó a exponer en septiembre y ha desaparecido. Dicen que lo han perdido. Porque es muy complicado defender la autoría de Leonardo. Es complicado defender la autoría de Leonardo en la Tábula Lucana, que la tenemos expuesta aquí en Madrid, a pesar de que desde un punto de vista científico y artístico, y además literario y bibliográfico, no existe ninguna prueba discrepante que no se le permita ser atribuida a Leonardo. Imagínate con el Salvator Mundi. Entonces, ¿cuánto vale una obra de arte? Lo que quieras pagar por ella, siempre y cuando esté en venta. La Gioconda no está en venta, lógicamente. Pero lo que tú quieras pagar, independientemente de que pertenezca o no a Leonardo, que en el caso del Salvator Mundi nos plantea muchas dudas. Pero, ¿dónde está el Salvator Mundi de Leonardo? Lo apuntamos para seguir mirando el misterio. A punto de terminar, estás metido también en un proyecto del ADN de Leonardo. Sí, ya es el tercer año en el Leonardo DNA Project. Estamos ahora mismo, además, también colaborando con Biblioteca Nacional. Estamos a la búsqueda de restos biológicos no corruptos, ADN no corrupto de Leonardo. ¿Se puede encontrar todavía? Dos fuentes de investigación, dos planes. El plan A es restos óseos en la capilla de Sant Hubert, en el castillo de Amboise, en el Valle del Loira. Para ello necesitamos el ADN mitocondrial,
que no lo tenemos, no sabemos dónde está enterrada la madre de Leonardo, pero sí hemos localizado el cromosoma Y, el del padre, con lo que se puede llegar a hacer se puede llegar a cotejar ese ADN. Y por otro lado, el ADN del padre, ese cromosoma Y de la familia de los Da Vinci, se puede cotejar con los restos biológicos que están depositados en manuscritos originales. Es decir, ¿se puede rescatar ADN de Leonardo en sus manuscritos a través de huellas dactilares, de cabello o de saliva? Por supuesto. Y en eso estamos. Apasionante, ¿no? Espectacular. Apasionante. Primero eso, el arte hace que des un salto, que tu alma se ilumine y dé un salto hacia arriba, y a través de la ciencia estáis escudriñando los más íntimos secretos de la vida de un genio como este. Pero fíjate, multidisciplina y transversalidad de conocimientos, elementos que hicieron grande el Renacimiento italiano. Gracias a gente como tú. Gracias a gente curiosa, que hay muchos. Como tú. Hay muchos. Dime hasta cuándo podemos ir a ver esa exposición. Leonardo da Vinci, los rostros de un genio. Pues estamos hasta el 19 de mayo. Tenemos en cuenta que el 2 de mayo es la gran celebración a nivel mundial, 5º centenario de la muerte de este maestro florentino. Nosotros estamos hasta el 19 de mayo aprovechando también las fiestas de la Comunidad de Madrid, así que para mentes curiosas, sin prejuicios, y para todos aquellos que nunca han dejado de ser niños, porque Leonardo, a pesar de que murió a los 67 años, nunca dejó de ser un niño que se preguntaba constantemente por qué y para qué, como tú y como tu equipo. Qué placer. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes un email por ahí en algún sitio? Mi página web, los mails son info@cristiangalvez.com, efectivamente. Además son muchos los estudiantes que de repente quieren saber algo sobre Leonardo y ponemos en contacto esta red de contactos de curiosos y apasionados en torno a la figura de Leonardo y de todo el Renacimiento. No me extraña. Un placer haber estado contigo. Ojalá podamos viajar a Egipto, esos países que hemos estado diciendo, a Turquía, o que nos lleves a... Hombre, si yo me comprometo para el Congreso del 2020, tú te comprometes a llevarme a la tierra de Ramsés II. ¿Dónde te lo firmo? No hace falta, yo soy de los que mira la cara y cree en la palabra dada y en el honor. Hablaremos eso de la cara algún día, ¿no? Pero cuando quieras. Un placer, es un placer estar contigo. El placer es mío siempre. Gracias. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. ¿Quieres ver en vídeo tu programa favorito, descubrir cuáles son los sonidos más escuchados del día o navegar por las páginas web de todas las cadenas? Ya puedes hacerlo con la nueva versión de la aplicación de Radio Nacional de España para móviles. Además, podrás estar al día de acontecimientos musicales o deportivos exclusivos. Pincha en el nuevo player, elige el minuto exacto que quieres escuchar y ponte a disfrutar. Toda la radio en la palma de tu mano. Hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye. Gioconda, con nuestro especial invitado, seguimos viaje de descubrimientos. Le toca el turno ahora a Hansel, el cazador de brujas de Extremadura. Fermín Mayorga, nuestro compañero que bucea entre documentos antiguos, nos le descubre. Ya veréis qué interesante. Viajar hacia la historia, esa historia oculta que a veces no nos enseñan en los libros. Afortunadamente tenemos con nosotros a expertos como Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Historiador, investigador, heterodoxo, de esas personas que buscan las informaciones donde hay que buscarlas, ¿no? En la raíz de la historia. Sí, claro, por supuesto. Si queremos saber algo de temáticas determinadas y sacar ese morbo que conllevan las mismas, pues hay que acercarse a las fuentes primarias en los diferentes archivos españoles, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Simancas, etcétera, etcétera. ¿Se puede entrar fácilmente, Fermín? Aprovecho para preguntarte. ¿Cualquiera puede ir a consultar esos archivos? Hombre, puedes entrar con el carnet de identidad simplemente, pero lógicamente tienes que saber paleografía, porque entender la letra del siglo XV o siglo XVI no la entiende cualquiera. Entonces tienes que tener previamente hecho un curso de aprendizaje de esta realidad, ¿no? Del mundo de la paleografía. A medida que vamos rascando la historia, descubrimos más y más misterios. ¿Qué cantidad de cosas no nos han enseñado, verdad? Hay muchísimos misterios. Lo que pasa es que el problema es que se investiga poco.
¿me entiendes? La gente del misterio investiga poco. Tendría que ir a las fuentes del misterio, que son estos los archivos, no lo que nos dice Internet, que al final pues pego aquí, copio allí y repito lo mismo, sí. ¿me entiendes? Sí. Hay que buscar cosas inéditas, que hay miles de ellas y están deseando ser sacadas de esos lugares de polvo, ¿no? y de color ocre. Menos mal que te tenemos a ti. Fermín Mayorga esta noche nos va a llevar a descubrir a el Hans, el cazador de brujas de Extremadura. No os lo perdáis. Siglo XV, XVI, XVII, ¿había mucha brujería en nuestro mundo, Fermín? Pues sí, claro, por supuesto. Esa época, igual que de ahí para atrás, pues siempre existieron mujeres, ¿no?, que se ganaban la vida de esta manera. Recordemos que la mujer siempre estaba en un segundo plano, en un tercer plano en algunos casos, y sobre todo aquí en España, una vez que la conquista de América empieza, muchos hombres se fueron a hacer las Américas, ellas quedan solas en sus casas, y para sacar adelante a la prole, a sus hijos, pues no tienen más remedio que o dedicarse al mundo de la superstición o al mundo de la prostitución, y muchas deciden precisamente, bueno, pues llevar este camino de superstición, y a través de determinadas oraciones, de determinados conocimientos de plantas venenosas, en muchos casos, como por ejemplo la menita fenoide o cualquier otro tipo de planta como la rosa de Alejandría, etcétera, etcétera, que son mortíferas. Bueno, pues la solían utilizar para acabar con la vida de una determinada persona que una clienta a lo mejor le había pedido que así fuese. Y lo curioso es que en la mayoría de los casos te encuentras mujeres maltratadas, ¿no?, que son las que vienen realmente en busca de estas brujas, pues para quitarse del medio del maltratador que está matando a paliza de alguna manera a esta mujer, ¿no? Pero también te encuentras otros casos, y lógicamente a veces estas mujeres pues tenían que pagarlo muy caro cuando habían sido denunciadas por determinadas mujeres o por algún que otro hombre, un posible cazador de brujas. Quizá adelantándonos un poquito antes de entrar en estos cazadores de brujas, Fermín, muchas de las mujeres que eran acusadas al final lo eran por ser mujeres. Es decir, quizá ahí se ve el trasfondo, el miedo del hombre al poder femenino en toda esta historia de la brujería. Pues yo creo que sí, sin duda alguna, a pesar de que también los hombres a veces acudían a ellas, aunque los menos, ¿no? Pero cuando acudían porque a lo mejor se sentían impotentes sexualmente, ¿no? Y ellos creían que alguna bruja precisamente le había hecho algún mal, que precisamente, pues se había convertido en una persona estéril que no podía tener relaciones con su mujer en la cama, y eso le provocaba, pues eso, una bajez como macho varonil de la casa, como heterosexual del momento, ¿no? Y como tal, bueno, pues acudía a estos antros, a estas mujeres, buscando realmente esa curación. Y bueno, pues esa realidad a veces se producía y ellos iban tan contentos para casa. Dime una cosa, ¿se hacían realmente sacrificios humanos? Sacrificios de animales seguro, pero ¿llegaban a hacer sacrificios humanos en esa serie de parafernalias que montaban? Sí, totalmente. Hay documentos, por ejemplo, quiero recordar las brujas del Casar de Talamanca, que si algún día quieres podemos hablar de ellas, en Guadalajara, que se caracterizaron precisamente por eso, por asesinar, robar, en este caso, a bebés recién nacidos que no estaban bautizados aún, a las madres. Y como en el siglo XV y XVI las mujeres y los hombres vivían en la mayoría en el campo, en chozas, ahí trabajaban 3 brujas que mientras una hablaba con la madre, otra le robaba al niño por el corral o por la ventana, se los llevaban, juntaban 2 o 3 niños y se marchaban a las eras de Talamanca para celebrar los aquelarres, hasta con 15 y 16 brujas, que dice el documento inquisitorial. Y lo que hacían era precisamente asesinar a esos niños, les retorcían sus partes sexuales, a veces los ahogaban, incluso le quemaban las nalguitas poniendo brasas en una teja, ¿no? O sea, esa realidad se dio en España y se vivió en España. Es decir, no es algo, que no tiene una realidad, ¿no?, histórica. Sí la tiene. Hablaremos de ello, nos has puesto los pelos de punta porque nos movemos muy cerquita de esos territorios de vez en cuando. Cazador de brujas, ¿quién era o qué es un cazador de brujas? Bueno, pues solía ser en este caso un hombre
que estaba perfectamente bien recibido por la población, inclusive por los políticos de la época y por la propia Iglesia en su momento, que estaba perfectamente bien pagado, inclusive, digamos, por el municipio, y su misión era esa, la de detectar en el mismo aquellas mujeres que realmente podían provocar el granizo, la tempestad en un determinado pueblo, un determinado terremoto, en definitiva, una epidemia o que hubiese realmente una hambruna en ese territorio. Cuando eso se producía, el pueblo culpaba a alguien que realmente andaba por los senderos del príncipe de las tinieblas. Y alguna de las acusaciones, además de las que tú has dicho, era renegar de Dios, matar por medio de venenos y sortilegios, algunos tan extremos como comer carne humana y beber sangre. De todo eso los acusaban. Sí, de hecho, en Zugarramurdi, precisamente, se caracterizaron muchos de los brujos de esa zona por estas razones, es decir, por acudir a los cementerios, desenterrar los cadáveres que llevaban 2 o 3 días muertos en diferentes pueblos, en la villa de Vera, por ejemplo, en Gurdaz, en la villa de Lesaca, etcétera, y esos cuerpos los desmembraban, hacían parrilladas, literalmente, según los documentos inquisitoriales, y ellos mismos practicaban la antropofagia, empezaban a comer esa carne humana y luego, bueno, pues inclusive guardaban en sus casas en especies de hoyos, ¿no?, que tenían en el suelo con hielo de la época, esas partes, ¿no?, para consumirlas a posteriori. Y no son unos ni dos, hay bastantes personas condenadas dentro del grupo de Zugarramurdi por estas razones. Los cazadores de brujas tenían un sistema para detectar a las susodichas, la famosa marca del diablo. ¿Cuál era? ¿Cómo era esta marca? Bueno, la verdad es que muchas personas eran de diferente forma. Había mujeres que la tenían, o hombres inclusive, dentro de lo que sería el iris, ¿no? Pero sobre todo, bueno, eran aquellas que ellos creían que habían pactado de alguna manera con el demonio, y en sus cuerpos pues, aparecían, por ejemplo, las famosas verrugas, lunares, o por ejemplo, bueno, en la rabadilla, digamos, en la parte trasera, donde finaliza la espalda, algún que otro lunar, y eso era equivalente precisamente a ser una bruja. Si te agachabas y ese lunar te veía, rápidamente algún vecino: ojo, esta mujer es una bruja porque le he visto el lunar que lleva pegado a la rabadilla, ¿no? Bueno, y esto, lógicamente, el cazador de brujas, con este tipo de historias, con ese tipo de marcas, proporcionaba de alguna manera, ¿no?, a la justicia civil y a la Inquisición quién era una bruja y quién no la era. Por lo tanto, muchas mujeres, a veces por estas deficiencias físicas, tuvieron que sucumbir ante las garras de estas dos justicias españolas, la eclesiástica y la civil. ¿Era fácil, una vez que te marcaba la Inquisición o esta justicia, librarse de las acusaciones, o cuando te marcaban la tenías encima? No era fácil, porque una vez que cualquier persona te denunciaba, la Inquisición simplemente con esa denuncia ya comenzaba a actuar. Y no había un careo defensivo para tú poder defenderte y decir que eso era mentira. Eso la Inquisición nunca lo hacía, es más, protegía al que denunciaba, y a partir de ese momento lo que se iniciaba era la confiscación de bienes, el meterte directamente en las cárceles secretas del Santo Oficio, y a partir de ahí espera la tortura y lo que venga, ¿no? Y ojo, porque algunas de estas mujeres, de estas brujas, murieron bajo tortura, ¿no? Pues vamos con este personaje, cazador de brujas, era natural de Llerena, Badajoz, en Extremadura, y se llamaba Pedro de los Reyes. ¿Quién era este hombre? Pues eso, fue un embustero en su momento que con estas trapacerías se dedicó a engañar, en definitiva, a la propia Inquisición, hasta que un inquisidor, un buen inquisidor, Salazar Frías, en este caso en Logroño, se dio cuenta de que realmente lo que estaba ocurriendo en Zugarramurdi y en otros pueblos de la zona de Navarra y de Vizcaya era precisamente que la actuación que algunos inquisidores habían tenido anteriormente para con estas mujeres y con estos hombres brujos había sido sobre todo por la delación de Pedro de los Reyes y de otros cazadores de brujas de la zona, entre ellos algún que otro sacerdote
que también hacía de cazador de brujas y que se dedicaban pues a estos menesteres que hemos indicado anteriormente. Va a ser casado por la Inquisición y a partir de ahí te puedes imaginar lo que sucedió. Ya. Tú has encontrado documentos en el que se dice que en el señorío de Vizcaya, en el valle de Oyarzu, 2 leguas de San Sebastián y a 4 o 5 de dicha montaña de Navarra, en el año 1613, un mozo de pocos años llamado Pedro de los Reyes, natural de Llerena, en Extremadura, actuaba, ¿no? Exactamente, este hombre que además decía tener la gracia de santiguador, ¿no? Y tener la rueda de Santa Catalina, inclusive debajo de la lengua. El documento es mucho más extenso, ¿no? Y a través de eso, inclusive curar la rabia en las personas mordidas por perros o lobos, o curar a determinados animales simplemente con su saliva, etcétera, etcétera. Y esta realidad pues llevó a que este hombre realmente se hiciese rico en un momento determinado junto a sus compañeros que le acompañaban por los pueblos detectando a estas mujeres, hasta que realmente, bueno, pues su fin le llevó a ponerse a los pies de los caballos de este inquisidor de Salazar y Frías, que fue el que le puso firme y le condenó. ¿Y murió o se libró? No, en este caso la Inquisición no quemaba en la hoguera a ninguna bruja. En este caso quemó a las de Zugarramurdi, precisamente por equivocación de algunos inquisidores que siguieron la línea y creyeron a este Pedro de los Reyes, ¿no? Pero Salazar y Fría fue el que catapultó de alguna manera esta manera de actuar, y a partir de ese momento comenzó una nueva visión del mundo de la brujería, donde realmente lo que se hablaba muchas veces era pura superstición, pura mentira, puro embuste, y servía simplemente pues para hacerle daño a alguien que te caía mal, al que te había hecho algún daño anteriormente a ti, etcétera, etcétera. Y eso es lo que conllevaba a veces este tipo de represalias. ¿Cuántas venganzas habrá habido en ese mundo, verdad, y en ese tiempo? Muchísimas, y además te encuentras muchísimos casos de personas que han sido denunciadas de manera falsa y que han sido condenadas por la propia Inquisición, inclusive quemados en la hoguera. El mundo de las brujas. Pedro de los Reyes, el Hans, el cazador de brujas de Extremadura, estuvo esta noche con nosotros de la mano de Fermín Mayorga en esos documentos que él encuentra en la raíz de la historia. Fermín, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través del blog del Hereje, ahí está mi correo electrónico, o a través, por ejemplo, de Crónicas de Chimenea, ese canal en YouTube, donde también hablamos de temas relacionados con la brujería, con la Inquisición, en definitiva con el mundo de la antropología, que creo que es la base para encontrar los verdaderos misterios. Gracias por tener esa chimenea y gracias por ser tan hereje. Gracias a ti por tenerme en tu programa. Fuerte abrazo, hasta prontito. Un fuerte abrazo, gracias. Y terminamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de este tiempo de radio. Nos despedimos hasta la próxima semana abriendo un espacio en blanco de solo 7 días. El deseo de que disfrutéis de este tiempo de renacimiento, de resurrección que estamos viviendo, y del fin de semana y de la Semana Santa, el final de la Semana Santa. Volvemos en 7 días, pero la Radio Nacional continúa y ahí con ella os dejamos. Y ahora, mientras llegan las noticias a las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, disfrutar, nos vemos en el espacio en blanco.